¿Quién es el verbo? Es el verbo, sí, así. Ponle. Dios, y es la persona, cuando digo Dios me refiero a la persona completamente, ¿sí? Dios Padre y Dios Hijo. Hola, mi nombre es Williams. Mi nombre es Alexandra y nosotros somos los creadores de Raíces de Fe. Somos dos jóvenes cristianos que usamos este ministerio para hablar sobre Jesús y sobre su verdad. Hoy tenemos un tema que pues nos pareció bien usarlo en este momento como para continuar con nuestro ministerio de Raíces de Fe, y pues en este momento queremos seguir ahí hablando acerca de cómo fue el principio. Sabemos que en el principio no era nada sino Dios, porque Él es eterno, y luego Él en algún momento decidió, pues aparte de otras cosas que creó en el universo, decidió en algún momento crear esta tierra y crear a los seres humanos. ¿En cuántos días? En 7 días, ¿sí? Pero nosotros queremos en esta mañana, bueno, aquí es mañana, en algún momento tú lo vas a ver, quizás va a ser tarde, quizás va a ser noche, ¿sí? Pero en este momento queremos hablar acerca de un segmento de la Biblia, la cual habla del principio, pero que no está en el Antiguo Testamento y no está en Génesis. Es un segmento bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no vamos a ese lugar? ¿Por qué nos vamos ahí? Primero porque pues llamar tu atención y que tú sepas que no solamente el principio está en Génesis 1 y 2, ¿sí? Sino que también en el Nuevo Testamento se habla del principio. Y también se habla de un ser muy importante y mucho más para nosotros los que somos estudiosos de la palabra de Dios, y pues tenemos fe en que Dios es un Dios que salva, es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Habiendo dicho esto, ¿cuál será ese texto bíblico? Bueno, listo. El texto bíblico se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Bueno, vamos a leer esos 3 primeros versículos. En mi versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Él estaba con Dios en el principio. Versículo 3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Antes de continuar viendo este video, nos gustaría invitarte, por si no has visto nuestro video anterior, sería muy bueno que lo vieras, porque esto es como una especie de continuación de lo que ya hablamos en el video anterior. Entonces te invitamos a que pases por allá, a que revises, a que lo mires y después regreses a este video para que podamos seguir la secuencia del tema. Sí, ciertamente, si no has visto el video anterior, el cual estará por aquí en algún momento, para que vayas y hagas clic y pues lo puedas ver. Si puedes verlo antes, mejor, porque está unido, ¿sí? Vas a poder entender mucho mejor todo lo que vamos a hablar. Y bueno, pues como pudimos ver, en Juan 1.1 también nos habla del principio y hay una palabra que describe el texto, y es el verbo, ¿sí? Entonces la pregunta que surge es: ¿qué es el verbo? ¿O quién es el verbo? ¿Será que es poético? ¿Será que forma parte de uno de esos salmos que se encuentra fuera del libro de Salmos en este momento? ¿O qué es eso? ¿A qué se deberá? ¿Puede surgir algo en este momento en ti? O quizás si ya conocías este texto y sabes quién es, pues puedes ahí directamente en los comentarios y colocar quién es, ¿sí? Pero igualmente pues estamos acá para hablar sobre esto, ¿sí? Para entender este texto y para, como dije ya, pues poder unirlo y poder comprender que está hablando del inicio, que está hablando del principio. ¿El principio de qué? El principio de la humanidad, el principio de este mundo. Así es. Entonces fíjense, así como dice Juan 1.1, que lo voy a volver a leer, bueno, específicamente el versículo 1 dice que en el principio ya existía el verbo, es decir, como ya lo dijimos anteriormente, bueno, en nuestro video anterior, desde la eternidad ya existía este personaje, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es decir, la condición es que es un ser eterno porque es Dios. O sea, sí, es cierto, listo. Pero este versículo Juan 1.1 pues está directamente relacionado
con también Génesis 1.1, que fue lo que explicamos anteriormente, que Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1 y Juan 1.1 hablan de lo mismo, no son temas diferentes, y por eso Williams decía que en Juan, en este caso en el Nuevo Testamento, pues también se habla desde el principio. Son versículos hermanos, vamos a decirlo así, hablan de lo mismo literalmente, hablan del principio y de quién fue esa persona que estaba en el principio. Pero ahora, para responder... Sí, porque no me has respondido la pregunta que te hice. Para responder tu cuestionamiento, ¿qué es el verbo? La pregunta que no solamente yo tengo, sino que seguramente toda la audiencia tendrá y preguntará, ese verbo, ¿qué es? ¿Qué es el verbo? Bueno, pero efectivamente la pregunta no sería ¿qué es el verbo? Sino ¿quién es el verbo? Sí, listo. La respuesta la encontramos allí mismo en el primer capítulo de Juan, unos versículos más abajitos, específicamente en el versículo 14, lo voy a leer y dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, amén. ¿Quién es el verbo? El verbo es el Hijo de Dios. Jesús. ¿Sí? Jesús. Exactamente. Y bueno, pues, no sé, ¿qué más? Ya respondiste con la Biblia, ahora queremos escuchar tu opinión. Lo súper interesante de esto, que muchas personas en realidad no lo saben, es que directamente Juan nos explica qué persona de la deidad directamente fue el creador. Génesis 1.1 dice Dios creó todas las cosas, en el principio Dios creó. Pero sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así lo creemos. Amén. Pero Juan va más allá, Juan detalla qué persona fue la encargada de la creación. Entonces aquí vemos en el versículo 14, Juan 1.14, que dice que ese verbo que estaba en el principio, que como dice en el 3, todas las cosas fueron creadas a través de él y sin él nada de esto hubiese llegado a existir. Después Juan dice en el 14, este verbo que hizo todas las cosas, que hizo que todo hoy, de que lo que hoy conocemos exista, pues simplemente es Jesús, que luego se encarnó, vino a la tierra, habitó entre nosotros, vimos su gloria, lo conocimos, bueno, y gracias a esa obra maravillosa de Jesús de venir a la tierra, pues hoy tenemos la esperanza de la salvación. Pero entonces, cuando yo me enteré de esto hace años, o sea, hace rato cuando yo estaba más chiquita, yo pensaba personalmente que el que había creado todo era Dios Padre. Sí. No sé, tenía como esa concepción. Y luego cuando me enteré que era Jesús, el creador, Jesús, mi mente explotó y yo como que, bueno, literalmente Jesús, la persona de Jesús es el protagonista de la Biblia de inicio a fin. Desde Génesis 1.1 literal hablan de Jesús como creador. Amén, así es. Hasta Apocalipsis 22, que habla del cierre de la historia del pecado cuando Jesús regresa, y bueno, en algún momento hablaremos de eso. Pero es increíble, o sea, que literalmente todo se lo demos a Jesús. Amén. Sí, o sea, allí podemos ver y entender un poco más, ¿sí?, de ese gran misterio, de ese inmenso amor que tienen Dios y es la persona. Cuando digo Dios me refiero a la persona completamente, ¿sí? Dios Padre y Dios Hijo. El amor que siempre existirá en Jesús por nosotros, los seres humanos, es algo que trasciende la eternidad, ¿sí? Y pues con esto queremos invitarte a que bueno, pues te dimos como una abreboca, ¿sí?, de lo que es Juan 1, que te habla acerca de Cristo, y no solamente Cristo, el cual nació en un pesebre, el cual nació para traer salvación, el cual murió en la cruz para poder limpiar nuestros pecados con su sangre derramada. No es solamente eso, es que Él está desde el principio, es un ser eterno, y allí pues poder también llenar nuestra fe. Recordemos que somos raíces de fe, y la idea de todo esto es que si tú has depositado fe en Cristo Jesús, pues esto es para que tu fe crezca, ¿sí? Y entonces te invitamos a que vayas a Juan 1.1 y puedas escudriñar la palabra de Dios, puedas acompañarte quizás de un libro, texto en el cual se explique aún más. Y bueno, pues para ello te recomiendo desear a todas las gentes, ¿sí?,
un libro maravilloso, y muchos otros libros más que también nos pueden ayudar a entender quizás un poco más todo esto, ¿sí? Hay muchos comentarios bíblicos que también nos ayudan a entender cada versículo, así que la Biblia es para eso. La Biblia es un libro para escudriñarlo, para estudiarlo y con oración. Toma este capítulo, devóratelo, ¿sí? Para que tu fe y para que esa conexión que debe existir entre nosotros como pecadores, somos como aquellos que necesitamos de la presencia de Jesús en nuestras vidas como puente hacia Dios Padre, pues pueda ser más firme, ¿sí? Entonces esa es la invitación, que vayas a Juan 1:1 y te lo leas todo, porque solamente leímos algunos versículos, pero la verdad el capítulo es maravilloso. Yo quiero agregar algo que además, de repente, si este video lo estás viendo tú que nunca has leído la Biblia, de repente, o sea, alguien que no asista a una iglesia y que nunca haya tenido una Biblia en sus manos, pues aprovechando eso, Juan 1, pues es un buen capítulo para uno conocer de Jesús. De repente hay gente que dice, bueno, o sea, si yo quiero empezar a estudiar la Biblia, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo hago para conocer a Dios? Me parece que, o sea, Juan 1 es un excelente capítulo para iniciar conociendo cómo, sí, o sea, porque ahí te explican todo desde el principio y luego explican el ministerio de Jesús. Entonces, pues sí. Es un evangelio que me gusta eso. Recomendamos para que inicies tu lectura bíblica. A estudiar, sí. Sí, desde ahora. Y bueno, pues este ha sido el mensaje para esta oportunidad. Esperemos que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda de lo que ya hemos dicho acá, si algo no te cuadra, pues también colócalo en los comentarios y esperemos que con la ayuda de Dios podamos comprenderte y podamos, pues, en un próximo video, pues, hablar sobre eso, ¿sí? Entonces, que Dios te bendiga. Y recuerda, para que nuestra fe crezca día a día, necesitamos orar, estudiar la Biblia y, como resultado, testificar. Chao, nos vemos.